Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas, comentaremos la zona tan importante en la que está Bitcoin y comentaremos alguna que otra noticia bastante interesante. Así que empezamos. Bueno, como veis, seguimos en París aún, ahora mismo estamos en Disneyland. El vídeo de hoy va a ser este. Hoy nos vamos de Disneyland, mañana vamos a estar en París, mañana no sé cuándo voy a poder grabar vídeos, si es que puedo grabar, y ya pues el miércoles estaré por Barcelona, día completamente normal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir directamente al grano. Hoy vamos a hablar de Bitcoin, de Luna, de Polkadot, Mana y Syscoin. Sobre todo analizaremos ciertos aspectos del price action de Bitcoin en el corto plazo. Pero antes vamos a hablar de alguna que otra noticia. A ver, la semana de hoy es muy importante, ya comentaremos en su momento por qué, pero bueno, básicamente el tema es que se decide los tipos de interés. El problema no va a ser ese porque ya se ha anunciado cómo va a ser y cuánto va a ser, pero el tema puede estar en la sorpresa. Ya hablaremos de eso mañana o pasado, ¿vale? No os preocupéis. Durante el día de hoy, pues bueno, no hay nada, ¿vale? Comparecencia de Elderson, del Banco Central Europeo, y reunión del Eurogrupo. Sale en un par de horas, puede haber alguna historia, pero sinceramente dudo mucho porque ya se ha dicho todo en Europa en cuanto a tipos de interés, etcétera, etcétera. Además, se presentaron los tipos de interés la semana pasada, lo cual no hubo ninguna novedad, ningún cambio, ni positivo ni negativo. Así que ya se ha dicho todo, no tiene por qué comentarse nada. Entonces, se preparan nuevas conversaciones entre Ucrania y Rusia tras el ataque mortal a una base. A ver, por si no lo sabéis, al final ya empieza a quedar, entre comillas, a un segundo plano con todo el respeto que eso significa, pero sí que es verdad que, claro, la sorpresa esa inicial de ataques y ataques ya es algo habitual, por desgracia, y estamos en un punto en el que siguen habiendo ataques. Os traigo esto únicamente para enseñaros que siguen habiendo ataques, porque ya no es algo que impacte directamente en el mercado. Como veis, hoy los índices europeos está IBEX 1,55 arriba, el DAX 2% arriba, o sea, aquí lo tenéis. Los futuros de Estados Unidos también están siendo positivos. Aquí veis el Nasdaq subiendo un 0,38%, o sea, no está habiendo un impacto directo en cuanto a noticia negativa, entre paréntesis, o sea, entre paréntesis, ataque mortal, lógicamente, y caída directa del mercado. Así que no os penséis que porque, lo traigo solo por esto, porque no os penséis que aunque no esté cayendo el mercado de criptomonedas, por supuesto, o de acciones, que es donde más impacta, no están habiendo ataques. Los ataques siguen, ¿de acuerdo? Entonces, esto por un lado. Luego, el amigo Elon Musk dice, a ver, voy a ponerlo en español para entenderlo un poco mejor. Dice que no venderá Bitcoin, Ethereum o Dogecoin. La verdad que hemos tenido un pequeño push esta mañana, bueno, esta madrugada, porque, bueno, a través de que Elon Musk dijera esto, ¿vale? Que no iba a vender ni Bitcoin, ni Ethereum, ni Dogecoin. Al tweet que ha hecho Elon Musk, ha respondido el amigo Michael Saylor, el defensor de Bitcoin: la inflación del consumidor en USD continuará cerca de los máximos históricos y la inflación de los activos será el doble de la tasa de inflación del consumidor, ¿vale? Las monedas más débiles colapsarán y se intensificará la fuga de capital del efectivo, la deuda y las acciones de valor, propiedades escasas como Bitcoin, ¿vale? Bueno, el tema es básicamente este, que para quien no sepa por qué ha habido ese pequeño push, pues a través de este tweet de Elon Musk, ¿vale? Nada más, solo comentar eso y ya está. Entonces, típica historia de superación, entre comillas, relacionada con Bitcoin. Australiano de 23 años compra una propiedad de $314.000 a través de inversiones cripto planificadas, ¿de acuerdo? Solo salen este tipo de historietas, o sea, no veréis historias de gente que se ha arruinado, gente que lo ha perdido todo por invertir en general o por invertir en criptomonedas. Pero bueno, esto es un chico que de 23 años actualmente, donde en 2017 pues empezó a invertir en criptomonedas y pues ha ido incrementando su capital poco a poco, hasta que primero se compró un piso de, a ver dónde lo pone, de 40.000 o así. A ver, no sé si lo ponía por aquí. No lo encuentro. Aquí sí, 31.000 dólares. Primero se compró ese piso y luego se ha comprado uno de 314.000, ¿no? Él mismo dice: reconozco que asumí muchos riesgos. Lo sabe porque es lógico, porque si empezó invirtiendo muy poco, no sé si lo pone por aquí, pero creo que empezó comprando $100 o algo así, lo pone por ahí, no voy a ahora entrar en detalle, pero ya os lo digo yo, y pues ha llegado a capitales muy, muy grandes. Claro, estas son las típicas historias de, pues bueno,
bueno, fijaos todo lo que se puede hacer y es un problema también porque mucha gente entra en el mundo de las criptomonedas pensando que va a ser esto, ¿vale? Y no solo no es así, por regla general, sino que la gente toma decisiones erróneas cuando ve que las cosas no van así, ¿vale? Y lo comento, pues bueno, para invitaros a que penséis un poco, a que entendáis, a que toméis decisiones un poco racionales en ese sentido, porque el tema no va de esta manera. Meto $100 y a los 4 o 5 años me estoy comprando un piso de $314.000, ¿de acuerdo? Normalmente las historias son todo lo contrario. Este señor o este chico, porque es un chico joven aún, habrá tomado decisiones importantes, como él mismo dice que ha asumido muchos riesgos para llegar a esas cantidades tan elevadas. Y le ha salido muy bien como le podría haber salido muy mal, como a tanta y tanta y tanta gente le ha salido tan mal. No porque las criptomonedas no suban, sino porque pues puedes tomar por avaricia, oye, meto más dinero del que debería en una criptomoneda dudosa o en una criptomoneda cualquiera. Y pues son tan volátiles que te puedes ir tan bien como este chico o tan mal como la mayoría de gente, ¿vale? Que toman riesgos excesivos. Finalmente, rusos acuden a los Emiratos Árabes para liquidar miles de millones de dólares en Bitcoin. Esto es un informe de Reuters y comenta, pues bueno, diferentes entrevistas, diferentes pues, vídeos, donde pues hablan personas que están relacionados, ¿de acuerdo? Relacionadas con eso, no con el blanqueamiento, sino con la otra parte, con la gente que pues está en Emiratos Árabes para ese tipo de servicios. Entonces, un ejecutivo de las firmas asegura, nunca habíamos tenido tanto interés. Ellos dicen que, lo pone por aquí, que pues suelen recibir solicitudes tan grandes una vez al mes o algo así, pero que están recibiéndolas de manera muy habitual. Tenemos un tipo, no sabe quién es, vino a través de un corredor que les dijo, queremos vender 125.000 bitcoins y eso son 6.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? O sea, estamos viendo cómo el rublo se ha devaluado tanto a través de todo lo que está pasando que, claro, de alguna manera han intentado proteger el capital y eso ha sido a través de criptomonedas, ¿vale? A través de compras, pero claro, eso luego para convertirlo a dólares tienes que, o sea, eso no puedes hacerlo a través de un exchange, eso tienes que ir a algún lado y más si lo quieres hacer de manera más de tapadillo, ¿vale? Para hablar así de manera coloquial. Claro, ellos lo que hacen es liquidarlo, lo compran, lo liquidan en Emiratos Árabes, que no te van a preguntar nada, porque son así y no te van a cobrar intereses, y luego lo envían a otro banco, y el banco creo que ponía que era de Australia, ¿eh? Lo he leído por aquí, pero bueno, era un banco de Australia, ¿vale? Lo enviaban para allí, pues bueno, para tenerlo más legalizado, ¿vale? Y ya está. Entonces, comentad esas noticias, vamos a ir ya directamente, empezaremos por Bitcoin. A ver, el cierre de la semana pasada, fijaros, bueno, el cierre de ayer, de toda la semana, pero fue ayer el cierre, fijaros que ha dejado un poco así, ¿no? ¿Por qué? Porque esto realmente, ¿cómo entiendes que esta vela es alcista? Realmente es una vela high test. ¿Por qué? Pues porque el precio se levanta mucho y acaba cerrando abajo, ¿vale? Y esta vela es bajista realmente, pero claro, si entendemos el contexto, que es lo que tenemos que analizar siempre, entenderemos que, como he dicho 20 veces ya, esto es un impulso, esto es un pullback en forma de A, B, C. Esto es una high test en gráfico semanal, un doble o triple techo en gráfico diario en un nivel muy importante, como son los 45.000, como es la media móvil de 50 semanal, como es el nivel de un tercio de Fibonacci, por lo cual la continuación tiene que ser bajista sí o sí, si sigues los cánones de análisis técnico. En cambio, no es bajista, es una high test, lo cual es una vela bajista, pero dentro de un contexto que debería ser muy distinto, ¿no? Entonces, entendiendo esto, la vela es positiva, ¿vale? La de la semana pasada. ¿Qué pasa? Que ayer justamente cerramos en una zona muy importante, por primera vez desde 22 de enero, o sea, en los últimos 50 días, por primera vez hemos cerrado por debajo de un nivel tan importante como es este, que lo hemos rechazado 7 veces en los últimos 50 días, ¿de acuerdo? Si divides 50 entre 7, una vez cada 7 días hemos contactado con ese nivel, ¿vale? De media. Entonces, por primera vez hemos cerrado. ¿Esto es un problema? ¿Esto es una zona delicada? Pues por supuesto, realmente puede ser un problema real. ¿Por qué? Pues porque tenemos que ver cómo reacciona el precio. De momento son las 9:30 de la mañana, quedan 15 horas 29 minutos para que se cierre la vela de hoy. De momento vamos muy bien, pero hay que esperar al cierre. No intentéis buscar la predicción, no intentéis buscar qué es lo que va a pasar, cómo va a ser. No, eso no es lo que debéis hacer. Lo que debéis hacer es entender que el cierre de hoy es muy importante. ¿Por qué? Pues porque si el cierre no es
positivo, ¿qué sucederá? Pues le podremos dar continuación o continuidad a este movimiento bajista, lo cual es muy peligroso porque lo siguiente es ir a por el mínimo anterior, que son los 35.000, por lo cual es una caída de un 7-8% desde el cierre de ayer, ¿de acuerdo? En cambio, si el día es positivo, como de momento está siendo, ¿por qué es tan bueno el tema? Bueno, es tan bueno porque representa que si una zona es tan complicada de superar, porque la hemos rechazado 7 veces ya, cuando la superas, como fue ayer, representa que ya has hecho lo más difícil, por lo cual ya has liquidado a todo el mundo y ya caes. En cambio, si no caes, si encima de no caer el día es muy positivo, es un envolvente, pues significa que dentro de un punto de debilidad absoluta, los alcistas han conseguido darle la vuelta, por lo cual esto te implica que directamente el target objetivo son mínimo los 40.000, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, el tema es un poco ese. Ya os digo, no intentéis predecir, no intentéis nada. Tenemos diferentes niveles. Tenemos la media móvil de 20 diaria, que es la línea azul esta que tenemos aquí, en gráfico de 4 horas. Y tenemos esta diagonal intradiaria, también importante, porque como veis, pese a haberla roto para arriba, pese a haberla roto para abajo, luego nuevamente para arriba, luego nuevamente para abajo. O sea, ha habido 4 veces en la que no la hemos respetado. El último toque se respetó bastante bien y ahora pues la tenemos nuevamente bastante cerca como para ver si se respeta o no se respeta, ¿de acuerdo? Lo cual va a ser un punto muy interesante. Va antes este nivel intradiario que la media móvil de 20 diaria, por lo cual antes contactaremos con uno que con el otro, ¿vale? Así que nada, lo dejo por aquí, el tema de Bitcoin. Vamos a la siguiente. Luna está en una situación entre comillas compleja. ¿Por qué? Pues porque recientemente aquí en gráfico semanal no lo vemos. ¿Qué estamos viendo Luna? Estamos viendo una desaceleración. Esto es el paso previo a un movimiento bajista, ¿de acuerdo? Coincide realmente con el máximo anterior, el nivel de los 106, pero, importante, entender que esto sí que es verdad que es una desaceleración, es el paso previo a caer. Pero número 1, aquí Luna ya dio señales muy similares y finalmente siguió. Sí que tuvo momentos importantes de caída, o sea, que siguiera alcista no significa que en la misma semana el precio abriera en un punto, subiera un 43%, llegara a caer un 40% y cerrase un 15% arriba. O sea, esto no implica volatilidad intermedia, ¿vale? Que vaya subiendo. Y número 2, hay que entender que hay que entender el patrón en gráfico diario. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo desaceleración en gráfico semanal, pero hay que hacer multi-time frame análisis. ¿Eso qué implica? Pues implica que tenemos que analizar en otras temporalidades para ver qué significa esa desaceleración. Y en este caso, ¿qué estamos viendo? El punto 2 es entender ese multi-time frame análisis y entender el patrón. Aquí se puede formar un patrón, imaginaros, que se empieza a hacer algo así. ¿Esto qué es? Esto es una cuña. Es un patrón de desaceleración y es un patrón de reversión, de caída, que te puede llevar directamente a los 77, 78. Otra cosa que puede suceder es que sigue haciendo máximos y mínimos crecientes. Como veis, pese a esa desaceleración semanal, seguimos haciendo máximos y mínimos crecientes. ¿Eso qué implica? Implica que Luna tiene que subir como mínimo un 17%, creando un nuevo máximo histórico, superando estos máximos anteriores. ¿De acuerdo? Así que nada, ya sabéis más o menos cómo tenéis que analizar Luna, cómo tenéis que enfocarlo, entendiendo que la desaceleración semanal puede pasar a una caída directa, pero esa desaceleración puede tener diferentes patrones, un patrón de cuña, un patrón de triángulo, seguir haciendo máximos y mínimos crecientes y que una vela finalmente siga alcista. No venimos a predecir en este sentido, no es el momento de buscar una predicción en Luna, porque predecir sería tirarse un triple y sería engañaros directamente, por lo que hay que hacer es entender que cómo el price action o cómo puede verse afectado todo, y realmente Luna puede subir un 10, 12, 15% y seguir en el mismo patrón realmente, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque seguiremos haciendo un doble techo diario, un doble techo semanal y no habrá cambiado nada, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante entender el patrón y entender el tema de los cierres semanales, ¿vale? Pero ya os digo, este patrón ahora mismo es un patrón de reversión, es un patrón de caída. Pasamos al siguiente, Polkadot. Polkadot, el análisis es muy sencillo porque sigue igual. Como veis, Polkadot sigue instalado en una zona muy plana. No ha superado aún los últimos 51 días, no ha superado aún ese máximo o ese mínimo de los últimos 51 días. El mínimo de los 18, ¿de acuerdo? Ahora mismo Polkadot está en 17,76. Hemos visto que Bitcoin sí que lo ha superado con creces porque ha hecho un movimiento... y lo ha superado varias veces, además ha hecho un movimiento ascendente. En cambio, Polkadot sigue recto, sigue plano. ¿Esto que implica? Debilidad, ¿vale? Implica debilidad, falta de fuerza, falta de decisión, en una zona muy inferior y no está siendo capaz de superar prácticamente nada. Es un patrón muy similar a Cardano, con la diferencia que Cardano va haciendo máximos y mínimos decrecientes de manera constante. En cambio, Polkadot está intentando
hacer este patrón de acumulación, ¿de acuerdo? Pero cuidado, porque si pasase cualquier cosa, imaginaos algo de esta semana o algo de Rusia o alguna noticia extra diferente que no esperamos cree un movimiento de volatilidad, Polkadot está a un paso de, por ejemplo, un 14%, que es un movimiento muy típico en Polkadot, por ejemplo, o en una altcoin de este calibre, en un movimiento, en un día de volatilidad, de pánico, 14% abajo es muy habitual, lo hemos visto por aquí, lo hemos visto en múltiples ocasiones. Polkadot te rompe nuevamente mínimos decrecientes, ¿de acuerdo? O sea, hay que tener claro esa situación, que pese a que está aguantando más o menos bien, está a nada de liarla bastante parda. Como veis, en una temporalidad mucho más intradiaria se mantiene por encima del nivel de 17, lo cual es una zona de soporte importante. Aquí vemos que la hemos contactado varias veces, intentando hacer máximos crecientes, mínimos crecientes, pero claro, es ese patrón de, vale, estamos haciendo mínimos crecientes, máximos crecientes, pero oye, el máximo anterior está aquí y el máximo anterior está aquí. ¿Cuál cuentas? O sea, cuando hay tanta confusión en el análisis de algo, ¿esto qué implica? Pues que está en rango y punto, ¿vale? Así que está en este punto de acumulación, esperemos que sea acumulación para darse la vuelta, esperemos que sea un freno clarísimo previo a una continuación alcista, pero hay que tener mucho cuidado con las zonas de compra. Mana, Mana la comentamos no hace demasiado y creo que estaba justo debatiéndose con esta ruptura del nivel de 2.45, es un nivel importante. ¿Por qué? Pues porque coincide con los mínimos anteriores, ¿de acuerdo? Lo hemos tocado un par de veces aquí, otra vez por aquí. Es un nivel más intradiario que diario, pero bueno, igualmente es un nivel del que nos podemos fiar porque es lo único que tenemos y como veis lo hemos vuelto a romper hacia abajo, hemos hecho un pequeño impulso, un pequeño pullback y una continuación clara. Entonces estamos en esta situación donde sí que es verdad que en caso de duda, en este sentido, ¿qué hace Mana? Caer, ¿vale? Hay muchas veces que en caso de duda, ¿qué hace? Pues subir, ¿vale? Bueno, aquí directamente sube y punto. Pero hay muchas veces, pues que el precio, en momentos de incertidumbre, bueno, no debilidad, pero sí de falta de dirección, falta de convicción, pues oye, pues tiende a subir o tiende a bajar, ¿vale? Es así. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la propia inercia del movimiento, pues te invita a ello. Claro, ahora mismo llevamos mucho tiempo sin noticias claras que determinen una dirección alcista o bajista, ¿de acuerdo? ¿Y qué está haciendo? Pues tiende a caer. Y ya está, ¿vale? No hay problema. No es algo que me preocupe porque es única y exclusivamente, pues bueno, propio de la volatilidad esta o falta de volatilidad del mercado, pero sí que es verdad que cuando haya una dirección clara, es decir, cuando salga una noticia positiva o negativa, habrá que ver cómo reacciona. ¿Por qué? O cuando el mercado tome una dirección clara, esos días de 10% arriba de Bitcoin, 15% arriba de las altcoins, etcétera, etcétera, habrá que ver cómo reacciona Mana, porque sí que es verdad que, como veis, pues está como muy apagado, muy cayendo tal y tal, ¿vale? Es mejor no buscar en este sentido el mejor punto de compra. Al final, puntos de compra en Mana, pues hombre, técnicamente el mínimo anterior, nivel de 2, o si no ya directamente 1,56. Son niveles que nos quedan lejos, pero no tan lejos, porque una caída de Mana de un 15% ya te pone por debajo de 2. De hecho, un 14% ya te pone un 1,97. Así que son niveles que o sea, no quedan tan lejos. Finalmente vamos a por Syscoin. Syscoin, ¿qué está haciendo? Bueno, primero de todo, contactando con la media móvil de 50 semanal, que es lo que llevamos comentando desde principios de enero, no, desde finales de diciembre, cuando hicimos el análisis de Syscoin, diciendo 80% abajo. Así está siendo. Y luego pagando ese exceso de sobrecompra. ¿Por qué? Pues porque, como veis, está muy plana, muy básica. O sea, se intentó levantar, había ese easy de que esto fuera un impulso, un pullback y una continuación, ya que como no habíamos tenido una alteración en gráfico semanal, ver un cambio de tendencia tan claro en gráfico diario implicaba una continuación, pero como veis no está para estos trotes y está pues muy apagada. Sí que podemos tener pues ahora otro movimiento impulsivo, alguna historia de estas, pero realmente ya no es un patrón de impulso, pullback y continuación, sino que es un patrón de pullback alcista, gran movimiento bajista, desaceleración, consolidación, falta de dirección y luego pues oye, volatilidad alcista a través de noticias o de lo que sea, ¿de acuerdo? No es un price action de impulso pullback, impulso pullback, impulso pullback, ¿vale? Semanalmente seguimos muy bien, o sea, seguimos por encima de la media móvil de 50 semanal, seguimos haciendo un pullback. Tenemos que tener en cuenta que esto puede ser peor, podemos caer un 30-40% más desde los niveles actuales, teniendo en cuenta grandes pullbacks anteriores, ¿de acuerdo? O sea, no es algo que te vaya a implicar, oye, te vas para abajo si rompes la media móvil de 50 semanal, como por ejemplo Harmony One es una acción
bueno, precisamente no en en Binance, pero bueno, si buscas otros exchange donde esté Harmony One tiene un price action que nunca ha roto la media móvil de 50 semanal, igual que Phantom, igual que otras, ¿no? Claro, entonces esto te implica que, oye, cuidado porque la has roto, vamos a ver qué pasa. En cambio, Syscoin lo ha roto, todos los pullbacks importantes lo ha roto, entonces no tiene que preocuparnos tanto esa ruptura. En pro de una continuación alcista, estoy diciendo, ¿eh? En pro de, oye, no perder beneficio, eso es inevitable. Pero en ese sentido es en lo que nos tenemos que enfocar. Y nada, en ese sentido no habría mucha más historia. Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, una familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.